Hola, bienvenidos a La Barra. En esta ocasión, les tenemos preparada una serie de 3 episodios enfocados en UX Writing. Hoy hablaremos del impacto de contar historias con las palabras. El contenido de este primer episodio será el segundo aire del storytelling y su rol en el diseño de historias, productos, servicios y conceptos coherentes. Invitamos a Hernán Ortiz y a Vivi Trujillo de Universo Fractal para hablar del tema. Es muy interesante como siento que el storytelling o nuestros trabajos están teniendo un segundo aire, como que hubo ese gran momento de la publicidad clásica en que el copywriter era la figura así misteriosa y admirada y que era como difícil su trabajo. Después fue totalmente intrascendente. Sí. Por mucho tiempo. Sí, como la publicidad apesta y todo eso. Y ahorita siento que está teniendo apogeo. Sí, y está muy interesante cómo ya llega cada vez a más industrias un poco menos banales que la venta de cosas, como eso de la cultura, ciencia, pues incluso de política, es lo que vemos todos los días. O sea, ya tiene mucho más impacto y tal vez ni siquiera nos damos cuenta. Exacto. Siempre hay una historia que se nos está contando, además que casi todo el tiempo estamos interactuando con productos tecnológicos. Cuando pedimos algo, cuando, no sé, llamamos por un transporte o algo, nos transportamos, todo el tiempo estamos viendo palabras en interfaces también. Sí. Y son cosas que no expiran tan fácil como un artículo, o sea, tú lees el artículo y ya. Mientras que una interfaz, o sea, la estás mirando constantemente. Sí, te comunicas, es un diálogo de cierta forma. Sí. Entonces, claro, esos diseños de esas palabras no es lo mismo que simplemente escribir un artículo. O sea, ahí hay algo diferente, ahí hay algo que debe funcionar, o sea, que tiene que ser útil también. Sí. Entonces, ahí es donde pues como que entra el mundo del UX Writing, como lo están llamando recientemente. Y bueno, primero cuéntenos un poco sobre ustedes, sobre lo que hacen individualmente o como Fractal y cómo llegaron ahí. Claro, nosotros trabajamos especialmente con storytelling y de ahí se desprenden proyectos en 2 lados. Entonces está por el lado cultural, que hacemos una serie de proyectos experimentales que tienen que ver con mucho como futuristas, como con imaginar posibles escenarios para el futuro. Y por el otro lado son proyectos que buscan algo útil, por ejemplo, pues especialmente como por el lado cultural también, que tiene que ver como con activar patrimonio o con generar más engagement en ciertas comunidades, entre otras cosas. Y por el lado de productos digitales, entonces también trabajamos desde tanto storytelling estratégico para contar una historia coherente, que es como lo principal que buscamos, y con esto pues ya las necesidades que se van desprendiendo, pues ya sea content strategy o UX writing o pues otros tipos de desarrollo de soluciones para hacer real eso que está ahí como concepto. Entonces sí, es como por una combinación de 2 cosas: el lado de cultural, que nos permite como toda esa apertura pues como a creativa y como una exploración más libre, y el lado práctico y útil, que es como los servicios que le ofrecemos a marcas. Entonces, como ¿quiere aportar algo más? No, súper sí. En su experiencia, ¿cuál ha sido el proyecto más difícil que hicieron que como nada más fue un retazo? El más difícil. Esa es una pregunta. Esa pregunta ha sido la más difícil. Es todo un proyecto esa pregunta difícil. No, yo creo que todos los proyectos tienen un nivel diferente de dificultad y hay unos que tienen dificultad más de producción y como logística para hacerlo, como el encuentro
Fractal, que es un evento que venimos haciendo desde 2009 y solo pues la organización la hacemos nosotros mismos, entonces es como un reto. Es una dificultad de fondos. Sí, la dificultad de fondos, de cómo vamos a pagar el evento, la dificultad de cómo organizar todo y cómo generar un tema que sea suficientemente atractivo para el público, y como saltar de una cosa a la otra, desde programar el website hasta contestarle a las personas interesadas en el evento y pasar por la logística, o sea, dónde los voy a llevar a almorzar a los invitados o luego el hotel y reservarlos, o sea, es como un montón de cosas que se unen y que lo hacen como bastante exigente, porque no tenemos como un equipo para hacerlo, entonces ese exige bastante de esfuerzo. Sin embargo, pues cada proyecto tiene sus retos. Con Hyperreality, pues que es un proyecto que hicimos con un director japonés que se llama Keiichi Matsuda, japonés-inglés, consiste en el futuro de la realidad aumentada, pero entonces es una historia en ese futuro ya la realidad aumentada está masificada. Entonces todo el mundo tiene como un dispositivo que le permite ver más información. Y el reto ahí era mezclar la cultura latinoamericana con esa tecnología futurista, porque la mayoría de las historias futuristas ocurren, no sé, en Los Ángeles, en New York, en Tokio. Esta era como algo latinoamericano, entonces fue como una exploración también de cómo hacerlo y que no parezca absurdo, sino que sea creíble. Entonces, desde la historia fue muy interesante ver cómo a través de las telenovelas encontramos como una forma de mezclar esas narrativas. Entonces la historia tiene la estructura de una telenovela, pero en el futuro, futurista, con interfaces de realidad aumentada y con pues tecnologías distintas, emergentes. Entonces ese también fue un reto la grabación, porque fue una grabación espontánea en la calle o en el centro de Medellín. A veces se hacía peligroso en ciertos lugares y hubo ciertos retos ahí también, pues, pero... Otros retos son deadlines como hyperconnectivity. Sí, los deadlines son también bastante complicados a veces. Nos contactó un think tank de Malasia, que ellos querían un capítulo para un libro que iban a publicar, que reuniera todos los conceptos de los papers que habían publicado. Entonces eran papers sobre el futuro del internet, entonces eran sobre interfaces multisensoriales, por ejemplo la posibilidad de enviar aromas remotamente o de enviar sensaciones. Entonces ellos desarrollan prototipos como chaquetas que puedes abrazar remotamente a alguien. Sí, besos remotos. Entonces tiene un dispositivo de Kissinger device, es como se lo conectas al celular y besas el dispositivo y la otra persona. Como si no fuera suficientemente incómodo gritarle. Y sabe a plástico. Exacto. Y entonces era como reunir todos esos conceptos y al final crear un cuento de ciencia ficción que tuviera todas esas tecnologías ya existiendo y cómo la gente las usa, cómo es la vida cotidiana de la gente cuando las usa. Pero en 3 días. Pero en 3 días. Entonces ese fue un reto grande, porque no podíamos escribir completamente esa historia, editarla y dejarla lista en inglés para... Y por ejemplo, ellos... ¿para qué querían la historia? O sea, si ya tenían como esas tecnologías de parte, ¿cuál era la función de tener? Esa es una muy buena pregunta, porque ahora se está usando mucho en laboratorios de investigación y en compañías de tecnología que contratan escritores para visualizar esas tecnologías cuando son usadas por personas en su día a día. Entonces las historias son una muy buena herramienta para hacerlo, porque es una forma fácil de comprender cómo funcionan esas tecnologías y cualquier persona puede entenderlas, o sea, no se necesita como un experto, sino que... Y por otro lado genera pues un lenguaje en común, o sea, que yo ya puedo apuntar a algo que existe y que tiene un nombre y ya existe, porque yo ya se lo paso a alguien y ya la gente entiende, entonces puede... De hecho, cuando uno habla, por ejemplo, de realidad aumentada, una forma fácil de decirlo es como, sí, como en Terminator, pues ya la gente... Ya. Ok, sí, ya entiendo. Black Mirror.
Black Mirror que ha salido, entonces ya la gente señala esto y ya existe, ya es una forma más fácil de interactuar y de pensar en esas tecnologías y en el impacto que pueden tener. Entonces, con esto, los laboratorios de investigación buscan pues obtener retroalimentación sobre esto, porque la gente empieza a comentar y a decir, uy, qué susto esto, o uy, me encantaría esto y yo lo usaría para esto otro. Entonces es una retroalimentación súper importante porque el producto ni siquiera existe todavía a nivel comercial. Entonces, por un lado eso, por otro lado el lenguaje compartido hace que todo el equipo de trabajo esté conectado. Entonces el ilustrador con el ingeniero, con el de marketing, todos están conectados con la misma historia. Y es una historia que busca enganchar, entonces hay una trama interesante como que hace que la gente se emocione también con esto. No es como un paper que es más difícil, más técnico, entonces es un lenguaje que tal vez me excluya, este es incluyente. Entonces claro, fue el epílogo del libro, entonces está por fuera de la lógica de papers, porque es un libro de Springer, esos libros son académicos y al final es como un espacio como para ya más creativo de imaginar posibilidades, que es qué interesante. Sí. Pues veo muchas cosas como compartidas con lo que hacemos con productos digitales. O sea, al final del día lo que hacemos es vender una visión y punto, ¿no? Y si alguien puede comprar la visión, no van a importar cuánto cuesta o hacerlo, todos los detalles, ¿no? Exacto. Con ese proyecto suena que estaban tratando de como vender o nada más como enseñar qué es la visión de esos productos y de ahí pues si los quieren ahí están. Totalmente. De hecho ya hay compañías que invierten en eso, pues es con lo que llaman como prototipos de ciencia ficción o diseño ficción o videos de concepto, pues deben tener otros 1000 nombres. Pero sí, y el caso más común de esto, que pues como para imaginarlo, es lo que pasa cuando hay una venta de propiedad raíz, cuando nos ponen a personajes en un edificio que no existe. Los render. La familia perfecta, exacto. perro. Y ese perro ni siquiera existe, la persona no existe, pero tú dices, yo quiero ser esta persona. Sí. Y yo quiero estar en esa piscina. La piscina no existe realmente, o sea, son personajes que son como medio fantasmas. Render. Y después cambia la piscina. No hubo presupuesto para la piscina. Exacto, no se pudo hacer. Pero pues es muy interesante ese enfoque de storytelling en la ciencia. Sí. De hecho, ahí fue pues como donde primero empezamos a ver esas aplicaciones. Pues la ciencia ficción y el desarrollo tecnológico siempre han tenido como una conversación y como que uno inspira al otro, obviamente. Pues entonces muchos desarrollos surgen como de esa necesidad como de hacer que eso sea real, que esas visiones se cumplan. Sí. Entonces ya se está dando también al revés, entonces la tecnología construye estas visiones y luego se necesita el escritor que visualice esos escenarios a partir de lo que ya está desarrollado. Entonces es como algo muy especial porque ya se da en la otra dirección también. Sí, pues como en las películas y todo eso pasa igual que el muy sonado de los Simpsons predijeron el futuro. Exacto. Pero pues igual son cosas que se imaginaban y terminaron inspirando cosas que se hicieron. Sí, claro, y la gente es como, hey, sería buenísimo que eso existiera, yo quiero que eso pase. O al pase. contrario, como las películas muy viejas que tienen como tecnología del año 2000 y todavía no existe, ¿no? Así uy, no, vamos fallando. Sí, son como predicciones que no ocurrieron. Hay otros que dicen que, por ejemplo, no estamos viviendo en el futuro de 1984 porque se escribió en 1984, entonces precisamente eso hace que la gente diga, yo no quiero eso, yo no quiero vivir en ese futuro, entonces se alejan de ese futuro, entonces se genera el escenario distópico y luego ya es como que, uy, yo no quisiera que la realidad fuera así, me alejo de eso. Y aquí estamos. Sí, aquí estamos. Estaba pensando yo como que obviamente tiene mucha experiencia que va mucho más allá que productos digitales, ¿no? Y por eso, como por lo que han dicho, muchos de sus clientes son internacionales. Sí. ¿Creen que de su portafolio cuál es como el porcentaje de clientes internacionales y clientes así como nacionales de Colombia? Creo que era casi que 100% internacionales. Wow. Bueno, excepto la alcaldía de Medellín, que ya es por el lado cultural. Entonces la mayoría de los proyectos culturales que hemos desarrollado han sido financiados por el gobierno. De hecho, me atrevería a decir que casi el 100% de los proyectos, excepto cofinanciados. Exacto, es una cofinanciación. Pero Medellín Steampunk. Medellín Steampunk fue un proyecto que hicimos con la alcaldía de Medellín. Ellos necesitaban una forma
de reactivar el patrimonio escultórico que tienen. Y pues básicamente la pregunta era cómo hacer que la gente vuelva a mirar estas estatuas, estas esculturas, porque pasan por ahí y es como si no existieran. Entonces empezaron a explorar como unas imágenes que vieron en internet de unos montajes fotográficos que hicieron sobre unas esculturas, creo que en Francia un fotógrafo hizo unos montajes donde los vestía como hipsters. Entonces eran como figuras históricas con vistas de otra forma y generaba como impacto, pero era un montaje fotográfico. Entonces era cómo hacemos para que estas esculturas de próceres de Simón Bolívar o no sé, Cristo del Río o otro de los próceres que tenemos fueran más interesantes para la gente. Entonces, como ellos vivieron como por la era victoriana y tienen como esa estética ya establecida en la escultura, o sea, tienen gabardinas, tienen hombreras, tienen como una ropa muy de esa era, entonces usamos esa estética, le incluimos accesorios tecnológicos y esa es la fórmula del steampunk, es como un género de ciencia ficción que mezcla tecnología de vapor y como estética victoriana con el futuro, entonces todo se mezcla ahí. Entonces fue pues una muy buena forma de que la gente mirara. Mucha gente se enfureció con el proyecto porque creían que era como un respeto hacia estos próceres, otras personas lo vieron como algo muy bueno para pensar quiénes eran ellos y investigar sobre ellos y saber más de la historia, pensarlos diferentes, reactivarlos y poder hacerlos como que fueran relevantes para esta época. Entonces cada uno de estos próceres tenía estos nuevos personajes tenía una cuenta en Twitter pues donde la gente podía escribir y hacerles preguntas. Entonces había una guía de voz y tono para cada uno de ellos, entonces era como que Simón Bolívar Steampunk habla así. Wow. Entonces, y claro, y no puede decir esto porque él todavía está tratando de recuperarse de la muerte de su esposa, y por eso hay una simulación de la esposa en esa escafandra que tiene, que corre constantemente cuando se siente solo y se activa en un momento de soledad. Entonces aparece ella, no estés solo, y habla con él. Entonces, todas esas cosas ayudan a que la gente lo sienta como que son personajes reales, y sí, tuvimos unas interacciones increíbles. Hubo una muy interesante que era Córdoba, tenía un dispositivo para a través de las palomas del parque, porque hay muchas palomas en estos parques y la gente les tira, pues les pone como comida a las palomas y ellas llegan ahí. Entonces la idea era que esas palomas eran drones que tenían como la capacidad de como espiar conversaciones en el parque y poder reportarlas. Entonces un documento escrito, bien armado. Exacto, es como me están hablando sobre esto y esto. No, Córdoba sí, porque escuchaba todo lo que las palomas escuchaban. Sí, era como una conexión, le mandaban la información pues por un sombrero que tenía como, no sé cómo se llama la parte como que sale de un gramófono. Entonces, claro, la gente empezaba como a retar, entonces decían, sí, si eres capaz de escuchar las conversaciones, entonces dime, pues, y las palomas, ¿por qué no envías una paloma de esas para mi casa? Y me dices de dónde salgo yo todas las mañanas, porque yo todas las mañanas salgo de mi casa y paso por ahí. Entonces gracias pues primero que Medellín es una ciudad más bien pequeña, lo otro es como ese montón de conexiones que hay en internet, pues logramos descubrir de dónde salía él a través del amigo, que conocía al amigo y que conocía al amigo, entonces se logró como llegar al lugar, al nombre del edificio donde vivía esa persona. Entonces, claro, cuando un personaje de ficción le dices, sí, sales de tal lugar. Como el barrio más bien. El barrio, fue. Era como peligroso llegar hasta allá. Y tu tipo de sangre hasta allá. Pero sí, le dijimos eso, entonces la reacción fue increíble y eso generó más interés. Entonces, ese tipo de cosas empiezan a generar como prensa y como que la gente se emociona. Y ese tipo de interacción donde nos metemos a la vida de la gente, de alguna manera es como juegos de realidad alternativa, nos metemos a la vida de la gente y tratamos de alterar algo de su rutina, y para eso se usa como es un diseño de historias finalmente.
Entonces, y ahora también estamos trabajando con una empresa en Medellín que se dedica a Internet de las Cosas. Pero acabamos de empezar, entonces apenas estamos como en la historia que va a envolver todo lo que Sí. Así cerramos el primer episodio de UX Writing. Agradecemos a Vivi Trujillo y a Hernán Ortiz por acompañarnos, y a Sara González y Jonathan Barnett por dirigir la conversación. Los esperamos la próxima semana para la segunda entrega de UX Writing. Visiten enlabarra.com para escuchar este y todos los episodios. Si tienen sugerencias o algún tema que les gustaría escuchar, déjenos sus comentarios en Twitter y Facebook, @labarra23 con número. Gracias por escucharnos.